Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. En República Dominicana, era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica, singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica, un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, UHF, líderes de la opinión médica. Buenas tardes, Preguntas Médicas. Hoy estamos con el profesor Dante Beato de Gastroenterología, siempre hablando de esos temas impactantes, temas que tú lo debates y en 6 meses vuelven a tener vigencia. Vamos a darle la bienvenida al doctor y a ver si hablamos un poquito de la hernia hiatal en el día de hoy, que sigue siendo un tema sumamente importante. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se siente? Contento de estar acá. En la tarea siempre. Tuve el placer de saludar a su esposa en un tiempo matutino, ahí ya usted sabe. Así que saludos para ella donde quiera que se encuentre. Gracias. Doctor, dicen que la obesidad, las comidas chatarras, los embarazos, producen hernia hiatal, y que la hernia hiatal casi nunca se ubica en personas jóvenes, sino en personas de más de 50 años. Dígame primero qué es la hernia hiatal y luego me dice esa referencia predisponente de la obesidad, la comida chatarra, ¿por qué no el efecto del alcohol? ¿Qué es lo que se produce en la hernia hiatal? Que gracias a Dios, a las exposiciones que ha hecho el doctor aquí, eso tiene cura. Eso tiene cura. Así que usted no tiene que estar sufriendo. Tienen que prestar atención porque no todas las hernias hiatales son quirúrgicas. Entonces el doctor va a ubicar esta situación con su diagnóstico y saber qué es lo que se trata de la hernia hiatal. Bueno, es importante cuando se habla de hernia hiatal, hay que diferenciar la hernia hiatal de la enfermedad por reflujo. Son situaciones que pueden convivir, pero la hernia hiatal es una anomalía anatómica. Significa que no se va a formar con los años, sino ya uno lo tiene formado y es una debilidad. Lo que sucede es que el esófago es más corto y entonces el estómago tiene que subir de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, entonces se forma ese pequeño saquito ahí que es parte del estómago y hasta conectarse con el esófago. Eso es lo que llamamos hernia. Por supuesto, esto ocurre en un porcentaje importante de la población, pero no necesariamente tiene que asociarse con síntomas. Los síntomas es lo que llamamos la enfermedad por reflujo, que es el ardor, la pirosis, dolor retroesternal, la sensación de que parte del contenido gástrico se devuelve hacia la boca. Esos son los síntomas más importantes asociados con la enfermedad por reflujo. Es una enfermedad importante que puede verse en cualquier edad. Uno lo puede notar en los recién nacidos y en los niños por la debilidad del esfínter esofágico inferior. Al no tener ese esfínter bien desarrollado, no controla el contenido gástrico. Y por eso usted ve que en los bebés es tan frecuente hacer las regurgitaciones o los vómitos. En el adulto, cuando
factores que afectan ese esfínter esofágico inferior. ¿Qué ocurre con la hernia? Con la hernia ocurre que se pierde parte de ese esfínter, porque eso está a nivel de la cavidad abdominal y hay una diferencia de presión entre la cavidad torácica y abdominal. En cambio, en este caso, el estómago tiene que subir para conectarse con el esófago y por ende se pierde esa diferencia de presión que hay entre las dos cavidades. Tengo entendido que la presión a nivel abdominal es más grande. Exactamente, pero hay una torácica. La presión es diferente, pero al tener esa diferencia no se favorece el reflujo. En cambio, cuando se pierde esa diferencia... Que ahí es que se produce la hernia de hiato diafragmático. Que puede ser por la hernia, pero sí, hay el reflujo que puede ser por diferentes causas. Usted está viendo la persona que por medicamentos, hay medicamentos que se usan para la presión arterial, que pueden reducir la presión en ese esfínter. Oh Dios, no necesariamente es tener una hernia. Una hernia, no, se puede hacer causa medicamentosa. Usted puede tener la enfermedad por reflujo, porque lo que es importante diferenciar, lo que la hernia como tal es un trastorno anatómico. Por eso usted decía, ¿cuáles de estos pacientes voy a operar? Sí. El paciente que tiene enfermedad por reflujo y no tiene hernia, no hay ninguna razón para usted llevarlo a una cirugía. De ahí que es importante hacer bien el diagnóstico. La laparoscopía, ¿verdad? La hernia hiatal, el paciente que tiene una hernia muy grande, que tiene mucha sintomatología, recuérdese que la enfermedad por reflujo no solamente produce ardor retroesternal, muchas veces puede producir un dolor retroesternal que el paciente se asusta, porque es tan severo que el paciente cree que es un problema cardíaco, que es un infarto. Por eso muchos de estos pacientes caen primero donde el cardiólogo, y después que el cardiólogo evalúa que todo está funcionando bien, es que nos lo manda a nosotros los gastroenterólogos para el seguimiento de estos pacientes. Porque el problema es que al perderse ese esfínter esofágico que divide el abdomen del tórax, entonces el estómago sube al tórax y eso produce problemas y se favorece cardíaco. El reflujo, favorece el reflujo. Entonces, pero interperse también con el corazón, porque el estómago sube y por eso... No, lo que pasa es que da síntomas que se confunden con cardíaco. Sí. Pero la enfermedad por reflujo no solamente va a afectar esófago, produciendo una esofagitis. Si usted sabe, la mucosa del esófago es diferente a la del estómago. El estómago tiene glándulas y un epitelio diferente que hace que sea resistente al ácido. En cambio, el esófago no tiene esa defensa. Y cuando el ácido se devuelve, con la persistencia de este ácido, va a provocar un daño en la mucosa. Entonces hablamos de esofagitis, que en algunos casos esa esofagitis puede meterse en metaplasia de la mucosa y formar lo que llaman el esófago de Barrett, que es una lesión con metaplasia en el esófago que puede ser premaligna. Entonces hay que darle seguimiento con endoscopia, seguimiento de cerca para evitar que se nos vaya a transformar en algo más grave. Esta misma situación de tener estos reflujos gástricos, ¿verdad? Podría también estar vinculado con regurgitación, o sea, sí, eso es parte de alimentos hacia arriba sí, también. El reflujo o regurgitación. El reflujo nada más cuando llega aquí en el esófago y la regurgitación cuando llega a la boca. La persona te dice que puede devolverse. Entonces, por eso hay síntomas que confunden a estos pacientes, lo que llaman síndrome fuera del esófago, extraesofágico. Y ahí vemos en los niños que puede haber daño de la dentadura por el ácido quema. Cuando el niño está durmiendo, el ácido se devuelve y eso puede provocar daño en la dentadura. Crisis de asma y broncoespasmo pueden producirse por lo mismo. Cuando el paciente está acostado, se devuelve el contenido gástrico, penetra a la parte respiratoria
y puede producir un broncoespasmo o puede producir una crisis de asma. Y esas son, a veces el paciente va al neumólogo y cuando el neumólogo hace la valoración encuentra que el problema es el reflujo gastroesofágico. Y por eso entonces el paciente nos lo mandan a nosotros. Doctor, siempre es interesante decir, eso que usted acaba de decir, que pudiera haber reflujo gastroesofágico sin que necesariamente haya una hernia en el hiato. No exactamente. La hernia es la amplitud que uno observa en el área de la unión gastroesofágica. A veces la unión gastroesofágica está más corta, la unión que hay desde los dientes hasta la porción superior del estómago. Y eso uno lo confirma con que tiene una hernia cuando hace la endoscopía. No, pero en el caso, en la fisiopatología, cuando el hiato gastroesofágico está normal, ¿verdad? Que divide, hay un músculo ahí que se llama el diafragma, que divide el tórax del abdomen. Sí, entonces, cuando tiene el esfínter, ¿cuál es la fisiopatología que tiene ese paciente para devolver? Porque nosotros entendíamos que el defecto del esfínter gastroesofágico, el diafragmático, era lo que provocaba que el estómago subiera hacia arriba y por consiguiente viniera el reflujo. No necesariamente, pueden estar asociados. Pudiera ser que entonces ese esfínter estuviera mal ubicado y estuviera más arriba y empujar el estómago. No, lo que sucede, habríamos hablado de medicamentos, sí, alimentos que pueden afectar ese esfínter esofágico. Bueno. Entonces, ahí hablamos. Le pueden quitar su presión. La presión, dilatan el esfínter y por ende. Pero no le producen hernia. No produce hernia. Entonces, al dilatar el esfínter, el contenido gástrico puede devolverse y afectar esófago o algún otro órgano fuera de la vía digestiva. Entonces, en este caso no es quirúrgico. En ese caso no es quirúrgico. No es quirúrgico. Lo que es quirúrgico es reforzar la hernia. ¿Qué es lo que hacen? Hay una cirugía que se hace ahora más fácil con la laparoscopía. Pero eso es en el caso de que sea hernia. De que tenga hernia. Cogen y le dan una vuelta al esófago inferior con la parte del fondo gástrico y por ende se crea más fuerza en el esfínter esofágico inferior y por ende se puede evitar el reflujo. ¿No es válida esa cirugía para cuando se daña por medicamento? No, imposible, porque no hay hernia. ¿Qué vamos a reforzar? Sí, pero se ha debilitado. No, lo que hay que no solo medicamentos, decíamos medicamentos, algunos medicamentos que se usan para la sedación, medicamentos para la presión alta. Hay también el hecho de alimentos, las grasas. La comida chatarra. Chocolate, sí, el café, las bebidas alcohólicas. Todo eso reduce. ¿Y qué solución tienen ustedes para esos pacientes? Bueno, que no es por la hernia, porque la hernia uno la opera y cierra ahí y ya. No, claro, si es una hernia grande que le da muchos síntomas al paciente, que mejora con los medicamentos, pero el paciente quiere quitarse los medicamentos, se habla con el cirujano y el cirujano va a reforzar ese esfínter. Cuando son por las otras causas, a usted decía, el paciente con obesidad, la misma obesidad hace que se reduzca la presión en el esfínter y favorece el reflujo gastroesofágico. El embarazo. El embarazo también es un factor. Usted está viendo otros factores que no necesariamente tienen que estar asociados con hernia y sí se asocia con el reflujo. Ahí tenemos también, bueno, decíamos de los tóxicos. La gente, el exceso de café, alimentos como el chocolate, las grasas, todo eso son factores que te reducen la presión del esfínter y por ende te hacen más susceptible a el daño esofágico por el reflujo de ácido que viene. Estoy mirando las estadísticas y hasta un 40% de la población afecta. Sí, es una de las enfermedades de gastroenterología más frecuentes. Sí, es una de las más frecuentes, la enfermedad por reflujo. Se habla de alrededor de un 30% de la población que pueden tener la sintomatología. Es importante la persistencia de los síntomas y entonces ya hablaríamos sobre qué vamos a hacer médicamente con estos pacientes en el seguimiento, porque en el caso de una hernia, usted lo decía, es relativamente fácil, pero con los otros hay que
eliminar, sobre todo dependiendo de la edad del paciente, que los síntomas no estén asociados a una enfermedad crónica más grave, y cambiar el tipo de vida que lleva el paciente, el control de peso, la forma de cuándo tomar la siesta, cuándo descansar. Es importante no acostarse acabando de comer, porque al acostarse el alimento se devuelve más fácil del estómago y puede llegar al esófago. O sea que hay que trabajar con todos esos factores para ayudar a que el paciente se pueda sentir mejor, porque hay muchas veces que el problema es dramático, que el paciente dice que no puede dormir, que tiene que dormir sentado, y en esos casos es importante la evaluación si hay una hernia o no y qué tan grave está el reflujo en estos pacientes. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar ya cuando haya una hernia hiatal propiamente, cuándo es quirúrgica y cómo se hace el diagnóstico, cómo los gastroenterólogos hacen el diagnóstico de una de las patologías más frecuentes. El 40% de la población tiene esta entidad, que es con regurgitación hasta vómito alimenticio y el reflujo hacia arriba. Es una de las cosas más difíciles y que afecta en un gran por ciento a mujeres, ¿verdad, doctor? Sí, un poquito más frecuente. Así que regreso inmediatamente, voy a la parte del máster allá y regreso para conversar con el doctor Dante Beato, nuestro gastroenterólogo. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Red. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Bueno, pues seguimos conversando en esta tarde de preguntas médicas con el doctor Dante Beato, conversando acerca de la hernia hiatal. Difícil que este diagnóstico, doctor. Estas personas no se pueden acostar tranquilos,
Sí, no, esos son de los síntomas que se asocian. Porque es que un hervedero hacia arriba. El reflujo al acostarse. Ay. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y si en dado caso es por hernia del hiato diafragmático, ¿cómo combina esa cirugía? Me dicen que inmediatamente se hace la cirugía, pues ya el paciente vuelve a la normalidad. Sí, recuérdese que está en la hernia hiatal, que es por el hiato esofágico, y hay hernia paraesofágica, que están al lado del esófago, que hay una saculación a ese nivel. Pero la que estábamos hablando, la hiatal, es el determinación del diagnóstico se va a hacer por la endoscopía. Cuando tú haces una endoscopía, tú puedes ver... Se ve la dilatación. La dilatación, se ve que la unión gastroesofágica está, está más seca que lo que normalmente se ve el estómago levantado. Sí, se ve recuerda que estamos dentro del esófago, dentro de la cavidad. Lo que vamos a ver es la dilatación de la cavidad. Y cuando pasamos al estómago y hacemos la retroflexión del aparato, vamos a ver la unión gastroesofágica y vamos a ver que el anillo alrededor del esófago, que sería en este caso el esfínter esofágico inferior, está abierto y no abraza bien el endoscopio. Entonces ese es un factor para uno confirmar que tiene hernia. Anteriormente usábamos el esófago varitado, que es un trago de bario de esófago para ver las paredes del esófago y confirmar la presencia de la hernia también. Una vez que se ha confirmado la hernia, si da mucha sintomatología y si el tamaño de la hernia es muy grande, usted bien me decía, más de 5 centímetros, es una condición para uno valorar en un paciente sintomático el uso de la cirugía, teniendo en pendiente que no se ha encontrado tanta diferencia entre el manejo médico y el manejo quirúrgico. La ventaja del manejo quirúrgico es que el paciente no va a estar dependiendo de un medicamento continuamente en su vida, porque el paciente que tiene el reflujo va a requerir los inhibidores de bomba de protones, que la gente corrientemente llama omeprazol, que hay otros tipos de inhibidores de bomba. Los antiácidos. Estos medicamentos bloquean la producción de ácido en las células parietales del estómago, y por ende se bloquea la producción de ácido. Eso es cuando la hernia no es muy grande. Eso es exacto, cuando no es muy grande, para el manejo de la enfermedad por reflujo, manejo conservador. Con el inhibidor de bomba de protones, que sería el omeprazol. Esto se puede combinar con medicamentos que aceleren el vaciamiento gástrico, para así reducir la cantidad de contenido gástrico hacia el esófago, lo que llaman medicamentos procinéticos, que ayudan también. Y en otros casos, si queremos entonces el manejo quirúrgico, decíamos que ya con la paroscopía se puede hacer, que es una cirugía bastante sencilla. El peligro de la cirugía es que venga y quede muy apretada la unión gastroesofágica, pudiéndole producir posteriormente a algunos pacientes dificultad para deglutir. Pero eso se puede corregir si hay la necesidad, dilatando un poco el esfínter otra vez, pero lo que tiene que tener precaución el cirujano para no apretar demasiado, para que entonces de un reflujo no se nos vaya una dificultad para tragar. ¿Vuelve a la normalidad ese paciente? Bueno, relativamente. Es un paciente que puede suspender los medicamentos. Es importante sí saber que la cirugía es más efectiva en los pacientes que responden adecuadamente al tratamiento médico. En los pacientes que el tratamiento médico no responde, es un poquito más complicado, y entonces a veces la cirugía no es tan eficiente como es en los otros pacientes que sí responden al tratamiento médico. Doctor, en el caso de los medicamentos para darle un tratamiento conservador, estos pacientes logran sobrellevar la situación. Sí, incluso en Estados Unidos hay el tratamiento empírico, como le llaman ellos. Es un paciente que tiene todos los síntomas de enfermedad por reflujo, como ellos tienen el control de la seguridad social y los gastos y todas esas cosas, lo que les recomiendan antes de mandarle la endoscopía, les dicen al paciente que se tome el inhibidor de bomba de protones, que es el omeprazol. Y si el paciente respondió al tratamiento, lo dejan así y no lo investigan. Pero
hay que tener pendiente, eso se puede hacer en pacientes jóvenes, pacientes que pasan de 40, 50 años. Hay que tener pendiente que hay otras patologías más graves, sobre todo el diagnóstico de un cáncer esofágico, un cáncer gástrico. Entonces en esos pacientes, ya cuando sobrepasan esos límites de edad, es recomendable hacer una endoscopía para estar tranquilos nosotros y no quedarnos, no llevar una sorpresa después de estar manejando el paciente empíricamente con omeprazol y que venga y nos salga con otra patología más grave. No es muy frecuente la enfermedad en jóvenes. Casi. Bueno, la enfermedad por reflujo se ve a cualquier edad, porque habíamos dicho que en los niños, sí, a veces hay niños que tienen un problema serio de reflujo, y hay que combinarlo con algunos de estos medicamentos. Por supuesto, si el paciente tiene la hernia, a medida que el paciente altera sus hábitos alimentarios, como usted decía, comida rápida, comida con mucha grasa, todos esos factores agravan, son el reflujo y por ende los síntomas que pueden tener el paciente. Así está la ingesta de café, chocolate y tenemos que en ocasiones hablar con el cardiólogo cuando va a usar algún medicamento para controlar la presión, porque algunos de estos medicamentos reducen el esfínter esofágico inferior. Entonces el cardiólogo tiene que cambiar a otro medicamento que no afecte ese esfínter para que el paciente también pueda mejorarse, porque si no, no se va a curar. En el caso de estos pacientes que tienen predisposición, como el caso de la embarazada, es porque aumenta la presión abdominal, el útero aumenta como 10 veces. Si aumenta la presión, entonces por ende es más susceptible a tener el reflujo y la sintomatología. Entonces se ve mucho como usted maneja ese grupo de pacientes hacen una hiperacidez terrible, náusea, muchos vómitos. Son pacientes que en ocasiones uno tiene que usar los inhibidores de bomba de protones, a pesar del riesgo que pueda haber. ¿Sí? Uno lo que trata es que el paciente sobrepase los primeros 3 meses, pero si sigue con ese reflujo y esa náusea, muchas veces tenemos que usar los inhibidores de bomba de protones, a pesar del riesgo que pueda haber, porque uno se supone que estos medicamentos no los llega a usar en embarazadas, pero hay algunas que no tenemos más alternativas, que no responden a los y eso es tan así que inmediatamente pues se interrumpe el embarazo. La paciente vuelve a la normalidad. Sí, por la presión. Es la presión hacia arriba que permanentemente se produce. Y en esta enfermedad que es muy frecuente en los países como este, ¿verdad? Es muy frecuente, porque está vinculado con la alimentación y que es tan molesto ese reflujo, doctor. Sí, no, y lo decía, en el dolor retroesternal, es un dolor fuerte que da. Entonces el mismo ácido. El paciente se queja de ese dolor y lo primero que le viene a la mente es un infarto. El paciente sale corriendo por emergencia, que lo chequeen en emergencia. Y el ácido que está subiendo hacia arriba. Cuando a este paciente se le hace su electro y otras pruebas químicas salen normales, entonces el paciente cae en el gastroenterólogo para uno explicarle de qué viene la enfermedad, como hemos estado hablando hoy, el control que tiene que tener con los medicamentos, con los alimentos, su peso. Es importante el hecho de no acostarse acabando de comer, porque todo eso agrava el reflujo y por ende agrava la sintomatología, pudiendo ser cada día peor en los pacientes. Hay personas que inmediatamente comen sin tener sintomatología, ahí está presente el problema. Claro, no. Y se acuestan de una vez y uno... hay pacientes que a veces el cuadro es tan grave que tienen que dormir sentados con la cabecera de la cama elevada, porque el problema es tan... Esos son los pacientes que uno con frecuencia pide la ayuda de él. Y si tienen más peso, más posibilidades, hay más presión, mientras más peso. Exacto, es más frecuente el reflujo en estos pacientes. En los pacientes obesos. Y uno les recomienda a estos pacientes el controlar su peso, porque eso lo va a ayudar también a mejorar su sintomatología.
¿No es frecuente esto en niños? Sí, la hernia puede estar en niños y el reflujo, porque el niño todavía, sobre todo el niño menor de 1 año, es muy frecuente el reflujo, porque tiene un esfínter esofágico inferior que todavía no está funcionando adecuadamente. Así que la mamá no se tiene que desesperar porque el niño regurgite. Eso va a ir mejorando a medida que va avanzando en edad. ¿Y qué tan cierto que una hernia hiatal puede predisponer a una persona a un cáncer de esófago? Bueno, habíamos dicho que el paciente que tiene mucho reflujo gastroesofágico, que el esófago no está preparado para ese ácido, el esófago hace cambios. Entonces, una de las cosas que hace es metaplasia. Metaplasia es que cambia el epitelio esofágico por un epitelio gástrico. Cuando hay metaplasia, pueden haber displasia. Ahí es que se llama ya el esófago de Barrett, cuando hay la metaplasia. Y ese esófago con metaplasia hay que vigilarlo, porque es una condición precancerígena. O sea que esa condición de ese reflujo hay que eliminarlo porque te puede dañar otra cosa. Hay que controlarlo. Y probablemente el estómago también. No, el estómago no, lo que daña el esófago, puede producir el cáncer, puede provocar estenosis, estrechez del esófago. O sea, las erosiones pueden ser tan severas. Sí, porque son agrios hacia arriba. Que sube, entonces se irrita tanto. Mucha gente sufriendo. Que se reduce la luz del esófago. Mucha gente sufriendo, por eso hemos traído este tema. Entonces vamos al máster allá inmediatamente y regresamos ya para recibir las llamadas, la llamada telefónica para los desesperados. Comenzaron hoy temprano. Así que regresamos. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Rey. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Pues ya vamos a recibir la llamada telefónica. Vamos a ver ahí el 616-1772, aquí en la capital, y el 1-200
4882. Eso es para recibir la llamada. Estamos conversando acerca de la hernia hiatal, que produce unos flujos hacia arriba, ese agrio hacia arriba. Entonces es bueno que usted vaya al gastroenterólogo porque le puede quemar el esófago y producir un cáncer. Una gente hervedero le dicen en el Cibao. Le dicen hervedero a eso. Entonces, conversando con este tema tan interesante que, doctor, las estadísticas andan con un 40% en las mujeres. En las mujeres anda con un 40% las estadísticas de... sí, es una enfermedad común, la enfermedad por reflujo común en la población general y en la consulta también. Sí, de tal manera que se ve mucho en la consulta y tanto la característica de comida rápida, comida chatarra, que son predisponentes a este problema. Sí, no, definitivamente. Son predisponentes a este problema de la hernia hiatal, que yo creía básicamente que se veía más en adultos después de 50 años. Lo que pasa es que los síntomas aparecen a esa edad con más frecuencia. Con más frecuencia. Pero la hernia hiatal no se va a formar como la hernia inguinal, que es por debilidad. Sí. Esto es un proceso que hay un esófago que está más corto. Y al estar más corto tiene que formarse la hernia porque es el esófago, el estómago que sube para alcanzar el esófago. ¿Cuál es la sintomatología, podríamos decirle a la población que nos ve, para que se llegue buscando probablemente una hernia hiatal? No, habíamos dicho que el paciente con la hernia y con la esofagitis, los síntomas es la enfermedad por reflujo, la sensación de pirosis, como un caliente. Un caliente detrás del esternón, el reflujo que siente que el contenido gástrico se devuelve hasta la boca. Ay, Dios mío. Puede haber asociado no con tos y crisis de broncoespasmo. Puede asociarse con daño en la dentadura. También el ácido dañarle los dientes. A los dientes. Ay, Dios, porque es que el ácido quema todo. Pues es desbaratado que llegue el que tiene eso allá. Sí, tenemos también el paciente que tiene los síntomas cardíacos que confunden el reflujo gastroesofágico con un infarto. Y que la mayoría como un dolor en el pecho. Dolor de pecho fuerte, retroesternal, típico casi de un infarto. Y con mucha frecuencia esos pacientes van al cardiólogo antes que al gastroenterólogo. Entonces la corrección resuelve el problema, en dado caso que sea una hernia. Si es una hernia, la hernia es lo que hace el cirujano es que va a reforzar el esfínter esofágico inferior y en esa forma ayuda a reducir el reflujo y por ende los síntomas de estos pacientes. Pero cualquiera hace esa cirugía si se va a resolver el problema. Hay que confirmar el tamaño de la hernia para uno decidir. Sí, porque usted somete a una operación con una hernia menos de 5 centímetros, chiquitica. Sí, no vale la pena. Es un paciente que se va a manejar médicamente con factores de medicamentos que puedan ayudarlo a sentirse mejor. Doctor, definitivamente esta problemática tiene que ver con el estilo de vida y la alimentación, ¿no es así? Claro, los síntomas se agravan. Habíamos dicho del café, habíamos hablado de las bebidas alcohólicas, el mismo cigarrillo. La fritura, el alcohol. Pues aquí entonces en los países occidentales tienen todas las condiciones para producirse eso. Son muy frecuentes los síntomas. A veces no tan claros los criterios para el diagnóstico, pero lo que tenemos que tener pendiente es que una persistencia de estos síntomas requieren una mayor investigación. Que puede dañar el esófago, un cáncer de esófago por el caliente. Tomando antiácido indefinidamente. Hay que investigarlo porque podemos ayudarte con medicamentos que eviten... Buenas tardes, pregunta médica, buenas. ¿Aló? Sí, entonces es un poco difícil porque muchas personas usted lo ve sufriendo de esa entidad y no van a hacerse el estudio. ¿Por qué esa resistencia, doctor? La gente le esperan a lo último. Le tiene mucho miedo a la endoscopía. Ese miedo
no se justifica mucho ahora, porque ya con la ayuda del anestesiólogo uno hace el procedimiento. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Hablando ahí de esta hernia hiatal, los reflujos que allá en La Vega le dicen hervedero. Entonces, es tan frecuente en mujeres y casi un 50% de la población anda con eso. ¿Qué tú me dices? Porque ya tú sabes, es un problema que tiene que ver mucho con la digestión y que se va dañando con el tiempo. Porque hay gente que come todo, hasta piedra. Sí. Hay mucha fritura allá en La Vega. Hay mucha fritura allá en La Vega. Pues ya tú sabes, adiós. Ya ves, yo creo que era de La Vega directamente que nos llamaba. Me voy con la otra llamada. Buenas tardes, sí. Bueno, estamos en preguntas médicas conversando sobre esto es bajo anestesia que se hace el estudio, ¿verdad que sí? Sí, la endoscopía últimamente se está usando la ayuda del anestesiólogo porque el paciente no sienta nada, así que no se asuste. ¿Qué tiempo dura la cirugía cuando es para corregir eso? No, eso ya no es nosotros, la cirugía es el cirujano, la paroscopista. Menos de una hora. Sí, es una cirugía que no es tan complicada. Sí. Buenas. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Todo bien. Hablando de este problema que le da a ustedes más frecuente a las mujeres. Gracias, Sí. está bien para uno aprender cada día. Un hervedero hacia arriba, mire, y que la gente muchas veces no le hace caso y se le puede dañar el esófago y hasta producirse ese agrio hacia arriba. Sí, yo lo estoy llamando, por perdón, para algo de comunicarle del esposo mío, que él tuvo una institución intestinal y él estuvo interno. Sí. Entonces, al estar interno, él ahora, como cualquier cosa que se come le hace daño, vive con un dolor, no se le quitan unos dolores atrás en la cadera, un dolor en la barriga, cuando no el estómago. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Algún pólipo? ¿Un No, es que cáncer? no le encontraron nada, porque no lo llegaron ni a operar ni nada, es lo que lo hicieron lavado y cosas así. Sí. Tuvo como 15 días internos para ver si... Tiene que hacerle otra vez laboratorio, a ver si se mantiene alguna infección en los intestinos. Y hacer algo... Yo le dije a él que cuidado, porque como cuando los intestinos están así... Sí, claro, para que se tuvo investigue. ¿Cuántos días? Como 10 días que no iba al baño y tenía la barriga grande y todo lo que botaba lo botaba por la boca. Le puede el médico tratar de indicarle su sonografía también, porque hay que seguir investigando, no nos podemos quedar... Se quita una maldad en el cuerpo, un dolor de cadera... Bueno, pero hay que hacerle los análisis. Y ya usted sabe, y un dolor en la barriga de que come algo, ya usted sabe. Él le dijo al doctor que no bebiera alcohol. ¿Y qué edad tiene él? Él tiene 60 años. ¿Cuántos años tiene él? 60 años. 62. 62. ¿No le hicieron una colonoscopía? A él no le hicieron eso, ¿no? A él le mandaron a hacer un estudio que con medio de contraste, porque estaba tapado, que después que lo tuvieron interno ahí, que le pusieron sonda, se tapaba. Toda la semana tenía yo que salir huyendo con él tapado. Y ahora no se le quita un mar de orines. Tiene que hacerle los estudios de los análisis para ver dónde andan otra vez. Doctor, sí, doctor, pues entonces este paciente hay que estudiarle a más fondo. Claro, tiene que volver a su médico. Sí, porque incluye la colonoscopía. Bueno, hay que ver con el dolor, porque la colonoscopía uno tiene que estar seguro, de más el que ha tenido problemas de estreñimiento. Sí, de una obstrucción, porque se tapó eso. Quizá algún otro procedimiento, yo imagino que fue la tomografía que le indicaron, sí, para poder ver el intestino y todo, a ver si hay algún proceso obstructivo en ese Ahí hay gato entre macuto, Ahí hay gato entre macuto. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo y eso. La señora, ayúdele a su esposo, señora, que en la Biblia dice que hay que ayudar al esposo. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas. Sí, buenas. Sí. Yo no tengo pregunta médica para el doctor. No. Dígame. Dígame su pregunta médica. Ajá. Sí. Dígame. ¿Aló? Sí. Diga la pregunta. La pregunta. Sí. Pero yo estoy haciendo una pregunta médica con la televisión. Ay, ¿con quién? Pues quédate ahí mismo, entonces vamos a la comercial y quédate ahí mismo, Okay. Sí. Vamos a los comerciales y regresamos. Está bien. Sí.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Rey. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Bueno, pues en la postrimería ya de pregunta médica. Doctor, este paciente con una obstrucción, hay que hacerle un estudio más avanzado. Sí, yo imagino que el estudio que le iban a hacer una tomografía al darle material de contraste. Es preferible hacer ese estudio antes que hacer una colonoscopía si estamos pensando en que hay algún proceso de estrechez en el colon. Pero hay que hacerle más estudios. Ya lo que tiene que llevarlo no de emergencia, sino en forma ambulatoria para que le puedan ir haciendo los estudios al paso. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Estoy en línea todavía. ¿Ya se acabaron la de la televisión? Pregunta médica estamos. Ajá. Yo le voy a preguntar al doctor, ¿vale? Díganos. Sí, al doctor. Sí. Pero tú no me quieres porque pasaron otras, ya me quedé. No, porque usted no decía la pregunta. Tú no decías la pregunta médica. Dígala ahora. No, a ti no, tú no eres doctor. Es al doctor que está ahí en la tele. Sí. ¿Por qué eres que me va a contestar? Ajá, dime tu pregunta. Bueno, parece que no tiene nada que hacer esa amiga, ¿verdad? Parece que no tiene nada que hacer. Se está por divertir con preguntas médicas. Qué bueno es. Qué bueno vivir así, como decía Rafael. Sí. Buenas. Sí, bueno. Sí. No, parece que se pegó. Ay, mira, doctor, está encendido, pero ella parece que está dichosa. ¿Aló? Y yo le pregunto. Sí. ¿Qué hay? Se cae. Buenas. Sí, buena. Sí, dime tu pregunta. Ajá, la pregunta es que yo tengo piedra en la vesícula y yo quiero saber que si eso hay un tratamiento. Sí. Bueno, la mayoría de las piedras requieren tratamiento quirúrgico, cirugía. Cirugía, sacar la vesícula. Por lo menos los médicos tradicionales en esa forma que le hemos manejado. Hay algunos medicamentos que si las piedras son muy pequeñas y no tienen calcio, pudieran dar resultados.
pero cuando la piedra dan síntomas, nosotros la mandamos a cirugía. Hacerla, ahora se hace con la laparoscopía también, que es más sencilla la cirugía, es más fácil de recuperarse, pero es el peligro que nosotros siempre vemos es que se vaya a complicar esa piedra con una pancreatitis, con una obstrucción de vías biliares, entonces el problema sea peor. Sí. Bueno, pues estamos en preguntas médicas. Y ya, es la mía que está en la tele, estoy escuchando. Sí, la está escuchando. Dice el doctor que casi siempre es cirugía. Cirugía, sí. También la otra es la que produce la acidez y ya. ¿Qué produce la acidez? Sí. Estamos hablando precisamente de la hernia hiatal. Sí, mi amor. Que hay que examinar eso y pudiera ser también que un helicobacter. Sí, está bien, gracias. La gastritis, la esofagititis. La gastritis, la inflamación del estómago y la misma esofagitis, pudiera dar que estábamos hablando como una consecuencia de la enfermedad por reflujo. Doctor, siempre el diagnóstico es por la laparoscopía. ¿El tratamiento? El diagnóstico de hernia hiatal. Se ve la dilatación. No. O por no la laparoscopía, sino por endoscopía. Es por endoscopía. Endoscopía o una radiografía. Pero para corregirlo por la laparoscopía. Con la laparoscopía. Es una forma más. Vamos a ver si quiere entrar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias entonces de la pregunta que le hizo el doctor. Ay, está muy simpática esa chica. Buenas tardes. Bueno, pues mañana casi el día del desarrollo, por eso que ella está así. Recuérdense el teléfono, el 1-200-8248 para la provincia. Y aquí en Santo Domingo, el 616-1772. Vamos a recibir la llamada telefónica. Buenas. Hello. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, señorita. Yo quiero hacer una pregunta fuera del tema que el doctor está tratando. Es con respecto a la hepatitis C. ¿Qué tanto efecto colateral le da el tratamiento que hoy están usando hoy en día? Y si es cierto que Salud Pública se lo está suministrando a los pacientes. Sí, hay centros de... Antes había mucho efecto y la gente no quería ponerse ese tratamiento por los efectos colaterales, pero ¿qué tanto efectos colaterales tiene hoy y qué tan cierto es si Salud Pública está dándole completo el tratamiento? Sí, Salud Pública está dando tratamiento. Por supuesto, hay que ir a los centros donde se está despachando el medicamento, que ponen unos criterios para poder calificar. Sigue siendo un tratamiento costoso, pero muy efectivo. Casi un 100% de curación con muy pocos efectos colaterales. Prácticamente los síntomas, el paciente casi pasa. El peligro que hay con algunos medicamentos de estos, hay que tener pendiente con si también tienen hepatitis B, que pudiera haber alguna reactivación con la defensa. O sea, ya tiene dos buenas noticias. Los efectos colaterales casi son nulos. Y Salud Pública lo está dando. Lo que pasa es que se calcula una población grande de pacientes con hepatitis C y Salud Pública todavía no llega a la capacidad para poderse administrar a todo el que tiene. Hay que seleccionar los pacientes. Doctores, sí. Yo ya el día pasado, pero es un problema que yo tengo, que me operé de un descenso. Entonces yo siento como que tengo hernia, porque en ambos lados me duele. Pero son diferentes. Esa es una hernia. Esa no es la hernia que estamos hablando. Esas son las hernias que pueden ser incisional por la cirugía o inguinales en el área cerca de los genitales. Es diferente a la que estamos hablando que la hernia hiatal. La hernia hiatal del estómago. En el estómago, exacto. Bueno, pues el teléfono, nótenlo por ahí. El doctor cada 15 días está con nosotros. El 539 es el teléfono. 809-539-5878. Es un contacto directo, doctor. Muchísimas gracias. Mañana nos encontramos en la tarde de sexualidad humana. El doctor Andrés Reynoso Jiménez estuvo hablando con el doctor Dante Beato. Hasta mañana. República Dominicana. Era una utopía, una diaria información médica televisiva, esa casi inverosímil educación médica continuada. Cada tarde es una realidad con Pregunta Médica. Singular plataforma de más de 40 médicos de todas las especialidades que dan una respuesta interactiva a tus inquietudes de salud. Pregunta Médica
Un revolucionario acontecimiento de las ciencias médicas por Frecuencias Dominicanas. Canales 24 y 69. UHF. Líderes de la opinión médica.